Uno de los miedos más comunes de los deportistas de resistencia, triatlón, maratonistas, lo que sea, es el entrenar la fuerza porque se van a volver más pesados. Y bueno, esto realmente es un mito y hoy quiero hablarte un poquito de este mito para tratar de desvelar lo que la evidencia nos muestra acerca de entrenar la fuerza cuando se es un deportista de resistencia. Y es que bueno, el tema de disminución de rendimiento en los deportes de resistencia viene siempre asociado a la fatiga. La fatiga va entonces a ser la clave. Y dos elementos muy importantes cuando hablamos de la fatiga, justo para que se produzca, para que aparezca o para que se retrase, pues es, primero, el estado estable de consumo de oxígeno y segundo, la economía de carrera. ¿Y qué es la economía de carrera? Bueno, la economía de carrera es el consumo máximo de oxígeno necesario para poder correr a una velocidad submáxima determinada. Esto significa en pocas palabras que el deportista más económico va a ahorrar más energía. Por ejemplo, si tenemos dos deportistas corriendo a 15 kilómetros por hora y uno de ellos tiene mucha mayor economía de carrera, pues el que tenga esa mayor economía de carrera va a ser justamente el que va a poder mantener la velocidad con un menor gasto energético. Es decir, que sus reservas energéticas van a poder ser aprovechadas mucho más tiempo, por consecuente va a poder mantener esas velocidades submáximas más tiempo que el deportista que es menos económico, ¿vale? Entonces, en pocas palabras, es menos energía para hacer un mismo trabajo. A eso nos referimos cuando hablamos de la economía de la carrera, ¿vale? La economía de carrera tiene factores intrínsecos y factores extrínsecos, ¿vale? Los factores extrínsecos pueden ser el clima, las zapatillas, ¿no? Y los factores intrínsecos, bueno, tenemos los antropométricos, que son como por ejemplo el peso, la estatura, el tamaño, la longitud de las extremidades, por ejemplo. Tenemos también, por ejemplo, aquí en el peso, que tenemos los antropométricos, es donde yace el miedo del deportista. Porque dice, no, es que si peso más, voy a gastar más energía. Y esto es verdad, porque tenemos que decirlo, la hipertrofia es el enemigo en los deportes de resistencia. La hipertrofia es el enemigo en los deportes de resistencia, porque más peso, más lastre y por consecuente más gasto energético. Pero tenemos también los factores dentro de los intrínsecos, los metabólicos y neuromusculares. Y esos metabólicos y neuromusculares pues van a estar determinados por el tipo de fibra muscular, la RFD, la tasa de desarrollo de la fuerza máxima. Y después tenemos los técnicos y biomecánicos, que están asociados con la postura, con la fuerza útil, con el stiffness muscular. Si pusiste atención vas a notar que los neuromusculares metabólicos y los técnicos biomecánicos están asociados, o sea, dos de los tres elementos o factores intrínsecos están asociados a la fuerza, que son los metabólicos neuromusculares, por ejemplo, con la tasa de producción de fuerza, y en los biomecánicos y técnicos, como por ejemplo con la fuerza útil, como por ejemplo con la postura, la alineación, ¿va? Entonces, hasta aquí, ¿por qué deberíamos de entrenar la fuerza si se trata de la resistencia? El deporte que voy a practicar, pues bueno, simplemente por la razón de que voy a mejorar mi economía de carrera. Y al mejorar la economía de carrera estoy quitando uno de los dos elementos principales junto con el estado estable de consumo de oxígeno. Estoy quitando uno de los dos elementos para que aparezca la fatiga más temprano o para que la fatiga pues sí, suceda justamente antes de tiempo o en mayor cantidad y por consecuente yo disminuya mi rendimiento. Ahora, el tema de la hipertrofia. Para empezar, cuando se entrena la fuerza se tienen dos tipos de adaptaciones que se buscan, ¿no? Las estructurales y las neurales. Y las estructurales son la hipertrofia. Cuando hablamos de las neurales, pues tiene que ver con toda esta aplicación de fuerza, la fuerza máxima, tasa de desarrollo de la fuerza, etc. Pero, muy importante acá, cuando tú entrenas la fuerza
para un deportista ciclista, nadador, maratonista, lo que sea, no va a ser el mismo tipo de entrenamiento que haga un bodybuilder. No va a ser un mismo tipo de entrenamiento del fisicoculturista ni de un powerlifter. Va a ser un entrenamiento específico cuyas características no van a estar asociadas a la ganancia de masa muscular. Es decir, no va a buscar las adaptaciones estructurales de la fuerza en el incremento de la masa muscular, pero sí todos los beneficios neurales que puede traer consigo la mejor aplicación de la fuerza útil, etc. Por esto es que es bien importante. Y ojo, aun cuando se entrenara igual que el fisicoculturista, no se podrían ver las mismas ganancias ni de fuerza ni de hipertrofia. Porque cuando se entrena la fuerza para ser fisicoculturista y te avientas 40 kilómetros por semana, es que va a suceder un fenómeno de interferencia entre la fuerza y la resistencia, y este fenómeno de interferencia no va a permitir que se expresen ni las mismas cantidades de fuerza que si solo se entrenara la fuerza, ni las mismas cantidades de hipertrofia, porque hay un fenómeno de interferencia a través de algunas vías de señalización molecular que no permiten que se desarrolle como si se entrenara exclusivamente la fuerza. Entonces, lo interesante acá es que aunque la resistencia genera interferencia con las adaptaciones de la fuerza no genera interferencia con la resistencia. Por eso es que un deportista que busque ganar masa muscular e incrementar la fuerza deberá entrenar exclusivamente la fuerza, pero un deportista que busque mejorar en su deporte de resistencia deberá entrenar también la fuerza, y las mismas interferencias de la resistencia no permitirá el exceso del incremento de la masa muscular. Es que no es compatible, como te decía, entrenar la fuerza, buscar la hipertrofia máxima y después aventarte 40 kilómetros por semana y esperar que se tengan los mismos resultados que si se entrenara exclusivamente la fuerza, ¿vale? Entonces, por esto va a ser muy importante. Acuérdate que tener más estabilidad, más control articular, te va a ayudar justamente también a prevenir lesiones, incluso más allá de la economía de carrera. Por esto es un mito que te vas a hacer más pesado, que te va a interferir con tu deporte, que te vas a hacer más tronco. No, por el contrario, si deseas mejorar en tu deporte de resistencia, es forzoso el entrenamiento de la fuerza.